Hola, buenas noches, bienvenidos. Esto es Zona Franca, yo soy María Camila Orozco. Desde hace unas semanas el país se enteró y empezó a hablar de decrecimiento, luego de una intervención que resultó muy polémica de Irene Vélez, que es la ministra de Minas y Energías, que de inmediato recibió el respaldo de su jefe, que es el presidente Gustavo Petro. Esto fue lo que dijo la ministra. El decrecimiento. Este es un concepto muy viejo y ya muy acuñado, digamos, en la academia y tiene que ver con analizar cuáles son los intercambios ecológicos, se llama. Tiene que ver con entender cómo es el consumo. Y muchos se están preguntando qué es el decrecimiento, porque algunos acogen el término con moderado optimismo y otros les da absoluto pánico que les haga o que les aumentar la pobreza. ¿Qué es el decrecimiento? ¿Quién se lo inventó? ¿Y qué tan malo o bueno es para un país de ingresos económicos medio bajos como es Colombia? Aquí comienza Zona Franca. Bienvenidos. El decrecimiento es un concepto que surgió en la década de los 70, es un poquito de lo que se sabe. Poco a poco se ha vuelto y se ha convertido en una posición política en la década de los 2000, un término muy acuñado por el presidente Gustavo Petro. Esta noche vamos a hablar de ese tema, de la polémica que nace de la ministra de Minas y Energías, y para eso está con nosotros Alexander Rincón, docente de la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenido, profesor, muy buenas noches. Buenas noches, ya invitado. Gracias por esta invitación. A usted muchas gracias. David Rodríguez, también docente, es de la Universidad Externado de Colombia. Bienvenido, profesor, muy buenas noches. Gracias por la invitación también. A usted gracias. Y Manuel Rodríguez, exministro de Medio Ambiente, profesor universitario de los Andes, presidente del Foro Nacional Ambiental, cofundador del Centro de los ODS Parques. ¿Cómo vamos? Entre otros muchos títulos, un señor con unos pergaminos muy importantes para hablar de este tema. Doctor, muy buenas noches y bienvenido. Muchas gracias por sus generosas palabras y buenas noches y gracias por... Me place verlo de manera presencial. Sí, nos hemos visto por Zoom en estos lances de la pandemia. Sí, señor. Doctor Rodríguez, ¿cómo podemos entender a qué hace alusión el término decrecer? Bueno, como digamos, hay muchos teóricos del decrecimiento y hoy en día eso se plantea como una alternativa para superar, digamos, la crisis climática, que más que una crisis es una emergencia climática. Entonces esa es una de las alternativas que se dice, el crecimiento económico no puede ser infinito, porque entonces vamos a transgredir el incremento de 1.5 grados centígrados de temperatura y se van a crear otros problemas ambientales, digamos, se van a transgredir otros límites ecológicos del planeta. Y para eso, pues hay que, digamos, la fórmula que tienen muchos es que entonces los países más ricos decrezcan para darle, digamos, un campo de crecimiento a los países más pobres o a los países en desarrollo, con el objeto de que puedan erradicar la pobreza y disminuir la desigualdad. Digamos, esa es la forma contemporánea de ver el tema, no obstante que se planteó desde hace mucho tiempo. Entonces, y la ministra, una de las cosas que dijo fue que exigimos a los países desarrollados el decrecimiento, ¿no? Para justamente disminuir el extractivismo, no sé qué, no sé cuándo, y buscar, digamos, lo que se denomina hoy en día un desarrollo sostenible. Ya vamos a hablar de esa palabra que usted la hace referencia, usted la menciona y es la exigencia, profesor Rincón, de la ministra. Pero hablemos inicialmente del decrecimiento, ¿cómo lo interpretan, cómo se digiere eso? Vale, pues primero que todo yo quisiera hacer énfasis más en el tema de que el decrecimiento es una respuesta, pero creo que yo haría más énfasis en la respuesta, en la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que está respondiendo el decrecimiento? La pregunta es básicamente una visión, como decía el profesor Manuel Rodríguez, un planeta que ha llegado a límites, ¿no es cierto?, límites biofísicos,
que digamos hace 20 años, con el informe Los límites de crecimiento, digamos, cumple 50 años, ya se viene estableciendo, ¿no es cierto? El crecimiento no puede ser infinito porque hay límites planetarios. Esto ya se ha trabajado, digamos, hace muchísimos años, recientemente por Johan Rockström. De hecho, la economista también Kate Raworth retoma todo el tema de límites de crecimiento de Johan Rockström del Centro de Ciencia de Estocolmo. Entonces, la pregunta, ¿no? Básicamente es un crecimiento que es básicamente ilimitado, no puede ser sustentable, pero, digamos, detrás de eso, digamos, hay otras visiones, ¿no? El por qué realmente es no sustentable, ¿no? Este crecimiento sí ha favorecido, digamos, una pequeña parte del planeta. De hecho, parte del mundo, digamos, rico, entre comillas, digamos, se ha beneficiado de este crecimiento y ha generado gran parte de la crisis y la problemática ambiental, que no se limita a una crisis climática, ¿no? Los límites de crecimiento no solamente hablan de una crisis climática, también pérdida de deforestación, pérdida de biodiversidad, acidificación de océanos. Hay muchos más límites que se están cruzando, ¿no? Entonces, el decrecimiento es una respuesta que, de hecho, inicialmente cuando el factor que salió famoso, digamos, plantearlo fue Latouche, que él, de hecho, en su libro habla de que, bueno, no es una teoría, ¿no? Realmente es una cuestión de palabra provocadora al dogma de crecimiento. Dice, vamos a provocar, ¿no es cierto?, de crecer. ¿Qué quiere decir? Pues básicamente poner una visión crítica hacia lo del crecimiento, pero esta visión crítica, digamos, ya venía siendo por muchos autores, Herman Daly, Peter Victor, Tim Jackson, muchos autores, principalmente la economía ecológica, ya habían cuestionado eso, porque la economía, por leyes de la termodinámica, es entrópica, ¿no? La segunda ley de la termodinámica nos habla de entropía, o sea, no es una economía que puede realmente automáticamente ser circular, ¿no es cierto? Circular es una buena metáfora que es importante, pero realmente no es que quiere decir que podemos realmente todo lo que realmente producir automáticamente retornar. Entonces, esa sería como la idea, ¿no? Es una respuesta, pero yo creo que alrededor de esto hay muchas comunidades que, sin hablar de crecimiento, han tenido otras formas de bienestar que no se bajan bajo la lógica de crecer, consumir, que básicamente es lo que se cuestiona, ¿no? O sea, hay muchos movimientos, digamos, a nivel global, en Colombia, de hecho, de economías del sur, básicamente, que yo creo que sí han tenido otras visiones de otros bienestares que no se basan bajo la lógica de crecimiento. Entonces, es un poco para poner sobre la mesa. Sí, profesor Rodríguez. Bueno, pues desde mi perspectiva es una visión marginal dentro de toda la corriente de pensamiento económico que tenemos. No creo que sea, digamos, no está en la ortodoxia. La reacción obviamente típica viene de todos los economistas, pues porque uno digamos, en economía lo que ve es crecimiento, ¿no? Cómo con el crecimiento podemos reducir pobreza, cómo con el crecimiento eventualmente con la intervención del Estado se puede reducir desigualdades. Entonces, la veo como una corriente marginal. De hecho, pues hasta el episodio reciente de las semanas pasadas, pues no se había oído el tema acá en Colombia. Uno leyendo un poco los supuestos, entonces, digamos, las ideas que trae, entonces, la propuesta es reevaluar valores individualistas, reconceptualizar el estilo de vida, simplificar el estilo de vida ciudadano. Entonces, eso es lo que uno ve, bueno, ¿cómo se va a conseguir eso? A la larga, la teoría económica está basada en este individualismo, en el egoísmo de las personas. Entonces, ¿uno cómo va a lograr, por ejemplo, reducir el consumo y forzar a los individuos a que tengan un estilo de vida más simple? Yo creo que eso se está metiendo con la libertad, que es a la larga la base de la economía de mercado en la que estamos. Entonces, pues, como lo veo, es una idea marginal dentro de la teoría económica que, digamos, choca un poco con esta idea de libertad, que es la que digamos, la que guía como entendemos los mercados en las economías modernas. Doctor Sí, Rodríguez. pero digamos, yo creo que la pregunta fundamental, y qué bien que se haya suscitado todo este debate, es si es posible de aquí al 2050 tener una economía descarbonizada, es decir, con lo que se denomina una economía con carbón neutro, que es una combinación de temas, y esa es la pregunta fundamental. Como dijo el profesor, a esa pregunta hay otras que tienen que ver con el límite de la acidificación de los océanos, bueno, con el límite de la pérdida de la biodiversidad, que ya se transgredió, que entre otras cosas esa transgresión generó la pandemia, ¿no? El límite del uso del suelo, que ya se transgredió, el límite del uso de químicos o nuevas entidades que llamaban, que ya se transgredió. Entonces, digamos, todo eso lleva a hacer planteamientos sobre la reforma del modelo económico. Y va muy centrado en general a que hay que limitar el crecimiento económico. La visión que yo tengo es que eso no es posible.
no, hoy en día la humanidad está montada sobre los combustibles fósiles. Se comenzó tardíamente a reemplazar los combustibles fósiles por energías renovables no convencionales, básicamente, digamos, eólica y fotovoltaica. Pero hay un problema más complicado que todo eso. Y es que, ¿Qué es cuál, doctor digamos, Rodríguez? se va lenta, en ese campo se va muy lentamente, entre otras cosas. Es muy lento la conversión que se está haciendo en el mundo, no obstante los acuerdos internacionales a que se ha llegado. Y el tema fundamental es que la humanidad, lo que llama un gran autor sobre los materiales, que se llama Smith Vaclav, depende de 4 productos fundamentales. Él dice son los pilares sobre los cuales está montado claramente la civilización contemporánea. 1, la producción de amoníaco. 2, la producción de acero. 3, la producción de plásticos. Y 4, la producción de cemento. Sobre esos 4 pilares está montada la civilización contemporánea. Y sobre esos 4 pilares significa el 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero y el 17% del uso de la energía primaria. Y esos 4 pilares, las tecnologías de esos 4 pilares hoy no hay vía alguna hoy en día tecnológica para sustituirla. Voy a dar un ejemplo. Son irreemplazables. Pues en este momento no existen las tecnologías, hay unos proyectos pilotos, pero no existe en el mundo en este momento cómo sustituirlo. Pero es un pesimismo muy grande. Pero me excusas, simultáneamente hay que aumentar la producción de cemento, amoníaco, plásticos, etcétera, etcétera, para asegurar que 5.000 millones de personas que no se han beneficiado de eso, se beneficien. ¿No? Entonces estamos metidos en una encrucijada muy complicada, porque no, por ejemplo, el amoníaco, voy a poner el ejemplo, del amoníaco comemos, es decir, si no hubiera el fertilizante, muchos consideran que el principal invento del siglo XX fue el amoníaco, es el fertilizante de la comida, de los cultivos. Si no existiera ese fertilizante, se estima que hubieran muerto 3.000 millones de personas de hambre. Entonces estamos hablando de una cosa mayor. Entonces usted no puede suspender la producción de fertilizantes. Y la producción de fertilizantes hoy en día no hay un sustituto para eso. Entonces estamos metidos en una encrucijada. Mi visión es que definitivamente vamos a sobrepasar, y la de muchas personas y científicos, es que se van a transgredir el 1.5 grados centígrados del límite de la temperatura, del incremento de la temperatura con respecto a la era preindustrial, que eso es inevitable. Profesor Pues yo creo que a la larga hay un pesimismo muy grande acá. Digamos, en los orígenes de la economía de mercado, por allá cuando estábamos con Ricardo y Smith, entonces también surgió un personaje llamado Malthus que dijo, no, pues va a haber un límite, la población va a crecer, van a haber hambrunas. ¿Y qué pasó? Pues a la larga la economía de mercado logró generar el suficiente alimento para la población. Las economías han venido creciendo. En ese entonces la población era 1.000 millones, se ha multiplicado por 7. Entonces yo creo que aquí el pesimismo es un poco infundado. No creo que realmente sea tarde, como digamos, para revertir estos problemas. Quizá el mensaje es no lo veamos desde esta idea de crecimiento, sino pensemos más bien de nuevo en la idea de desarrollo sostenible, que creo que era digamos, debería ser lo que guía un poco la discusión. Algo que también ha mencionado Petro en algunas ocasiones es, no pensemos solamente en el Producto Interno Bruto como la medida de crecimiento, sino pensemos de pronto en otros indicadores, ¿sí? El presidente, por ejemplo, llega y dice, no, pues es la riqueza que se genera en el sector financiero, el ingreso que se genera en el sector financiero realmente no es ingreso. Es debatible, ¿no? No estoy de acuerdo con esa posición, pero igual sí podríamos pensar en algunas otras medidas económicas para ver qué tanto bienestar tiene la sociedad y no necesariamente comenzar a hablar de esta idea de crecimiento. Profesor Rincón. Vale, perfecto. Yo creo que un poco lo que acaba de comentar justifica justamente una crítica a la forma en la cual se enseña economía, ¿no? Yo sí creo que debería, digo yo, lo que acaban de decir reafirma, ¿no? La economía es un sistema complejo, pero que resulta ser simple ante la complejidad ecológica, ¿no? Los economistas no hablan de complejidad ecológica. De hecho, uno de los bases de la economía ecológica y de la palabra de crecimiento, George Scroggin, donde habla que la economía es entrópica, ¿no es cierto?
básicamente esa visión, digamos, disciplinar de la economía no puede resolver problemas complejos. Es como responder problemáticas complejas con visiones disciplinares, ¿sí? O sea, es muy, muy reducido y muy simple. Digamos, yo vengo del tema de la corriente ortodoxa, durante mucho tiempo estudié economía ambiental y básicamente en trabajo con biólogos y ecólogos básicamente uno encuentra lo débil que es las respuestas disciplinares de la economía ante la complejidad Me fui a la ecológica. RAE a buscar exactamente el significado de la palabra decrecer, hacerse menor, es decir, reducir el tamaño, hacerse un poco más pequeño, reducir el crecimiento, que es tal vez a lo que se refiere la ministra Irene Vélez. Ella hace una exigencia, le habla a las potencias que son quienes están generando mayores gases de tipo efecto invernadero. ¿Eso es viable? Hablando en términos, decía el profesor Rodríguez, que eso en la práctica no hay sustituto para algunas cosas, pero mirándolo un poco desde la perspectiva que ella lo puede estar viendo, ¿eso es viable? Pues básicamente, retomo lo que decía el profesor Mauro Rodríguez Becerra, no hay evidencia, voy a hablar a nivel global, no a nivel de país, ¿no? A nivel global no hay evidencia de un desacoplamiento entre crecimiento económico y degradación ambiental. Con degradación ambiental no solamente me refiero a la variable de emisiones, sino a otras variables. No hay desacoplamiento, quiere decir que va directo, ¿no es cierto? Para algunos países el desacoplamiento se ha dado, pero vía justamente un tema de ecología política. ¿Qué quiere decir ecología política? Que básicamente nadie quiere crecer, pero gran parte del crecimiento que ha beneficiado a poco se ha sido a costa de gran problemáticas ambientales, principalmente en el sur global, ¿no es cierto? Por eso algo que es un tema de justicia ambiental, ¿no? Gran parte de los conflictos ambientales a nivel mundial están aumentando. Colombia hace un tiempo fue de los países con mayor número de conflictos ambientales en el mundo. ¿Y qué quiere decir eso? Conflictos asociados justamente a conflictos ecológicos distributivos a esa visión. Y esa visión, digamos, de optimismo tecnológico que plantea también realmente no es por ahí, ¿no es cierto? El tema de creer que a partir de tecnología vamos a solucionar las problemáticas ambientales es una apuesta muy arriesgada y yo prácticamente pensaría que es un tema justamente de justicia ambiental, porque América del Sur, o sea, los países del sur creo que entran en esa visión, digamos, la visión de que el norte global tenga que crecer para que el sur global también pueda, digamos, compensar un poco también en la línea. Tampoco es tan fácil, ¿no? El crecimiento del norte también va a generar efectos en el crecimiento del sur, pero lo que sí es cierto un poco es la idea, o sea, un poco lo que decía, estamos en la encrucijada, efectivamente, los límites de crecimiento están, hay límites planetarios, el qué hacer no solamente es hablar de crecer, por eso hablaba al comienzo que el concepto de crecimiento no es una cuestión de pasos a que seguir ABC. El crecimiento es todo un movimiento, ¿no? Un movimiento que nace del norte global. Te repito, en el sur hay muchas comunidades y muchos movimientos. Esta mañana, de hecho, en la Universidad de los Andes había un trabajo muy interesante, un foro sobre transición energética, que de hecho todavía está sucediendo, donde se habla de cómo las comunidades y muchos grupos locales hacen una visión, digamos, de una relación ser humano-territorio que se basa con el Sabe que me sorprende mucho que usted diga que la tecnología, cuando hablamos mucho de desarrollo tecnológico, no haga parte de las soluciones, profesor Rodríguez, a los problemas que estamos teniendo en este momento. Yo quisiera comenzar por hacer una respuesta, porque normalmente muchos economistas dicen, hay estos catastrofistas ambientalistas que dicen que vienen unas catástrofes. La prueba de que puedan no venir unas catástrofes que anunció, por ejemplo, Malthus, no se cumplió. El problema es que las catástrofes que anunciaron los científicos hace 30 años del cambio climático se están cumpliendo. Hay catástrofes. La gente no es consciente de que hay catástrofes. ¿Qué catástrofes? Una catástrofe global es el derretimiento del Polo Norte. ¿Qué más catástrofe? Si eso no se llama catástrofe, ¿a qué se llama catástrofe? El derretimiento de los glaciares de montaña. Si no se llama eso catástrofe, ¿qué es catástrofe? La desaparición por consecuencia del cambio climático de los corales, de un tercio de los corales del mundo a esta fecha, que los corales ecológicamente tienen una importancia enorme, se denomina las selvas del mar. Entonces, ahí he señalado 3 catástrofes. Sí, sí. Entonces, decir que hay un catastrofismo y que eso no va a ocurrir, y hoy en día, pues en este momento, Europa está en la sequía más grande en 400 años. Entonces, el tema es si vamos a lograr, ya hay unas catástrofes en marcha. Si se pasa a 1.5 grados centígrados, se dice que van a aumentar los eventos climáticos extremos, como las lluvias torrenciales, todas estas cosas. ¿Qué tanto va a ocurrir eso? Pues hay todos los modelos predictivos, no sabemos qué tanto va a ocurrir eso. Pero lo cierto es que eso sería asumiendo ya que lo estamos viviendo. La humanidad no puede pero revertir eso ya lo estamos viviendo. Sí, yo reconozco que eso está pasando, pero revertir el gas carbónico que está acumulado en la atmósfera no es posible. Es imposible hoy en día.
Eso tiene hay unos gases de efecto invernadero cuya acumulación dura 200 años. Entonces, esa acumulación de gases en la atmósfera en este momento, y los plazos son muy justos. Es que el problema de decir que la tecnología va a resolver yo no soy catastrofista, porque creo que lo que va a pasar es que la humanidad va a sufrir mucho, pero con catástrofes que van a ocurrir, pero no se va a acabar la humanidad. Pero, por el otro lado, confiar en la solución tecnológica, en este momento no hay, mostré 4 tecnologías que de aquí al 2050, según las predicciones, difícilmente se van a poder sustituir. Difícilmente. Entonces, el problema que hoy se plantea es de aquí al 2030 y al 2050. 2030 para poner en la carretera el mundo de la sostenibilidad, habría que rebajar aproximadamente el 51% de las emisiones de gases de efecto invernadero en 8 años. Hoy en día no estamos en ese camino. Profesor Rodríguez. Y al 2050 ir a carbono neutro. Entonces lo que yo estoy diciendo es que como va a aumentar la producción inevitablemente, es decir, China va a producir cemento y concreto en cantidades enormes. La India también, lo mismo con los nutrientes, ¿por qué? Porque tiene que atender la demanda. La erradicación de la pobreza y la erradicación de la desigualdad. Profesor, yo creo que es un pesimismo, o sea, bueno, entiendo que digas que no eres catastrofista, digamos que en algún punto, y yo estoy de acuerdo con que estos eventos extremos han venido pasando, yo no soy negacionista en ese aspecto, pero sería desconfiar realmente de la capacidad humana para resolver estos problemas. A la larga, pues obviamente uno no debería creer que el mercado va a solucionar esto, pero los estados yo creo que sí pueden llegar de alguna forma a solucionarlos, y se ha venido, digamos... Pero eso se dijo hace 50 años y no se solucionaron. Hace 50 años se dijo, los estados están en capacidad en Estocolmo de resolver estos problemas. Yo escribí libros en su momento de que era posible resolver los problemas y no se resolvieron. En ese momento hubo pero pues es pesimista creer que aún no hay que ya se acabó el tiempo para resolverlo. Pero yo creo 50 años en resolverse y quedan escasos 20 años. Además, yo creo que sí es muy reduccionista pensar que tú crees que la confianza en la naturaleza humana es el mercado. Yo también creo en la naturaleza humana, pero justamente la capacidad de revertir ese pensamiento de la economía. En eso creo en la esperanza humana, no en continuar esa visión. O sea, yo sí creo en la esperanza humana, pero al contrario lo que tú piensas en revertir eso, en que de alguna forma esa enseñanza o esa forma de entender el bienestar cambie. Y creo que tiene que cambiar por la economía. Pero fíjese que aquí tuvimos una conversación hace algunos meses con el profesor Rodríguez, el exministro, hablando de los compromisos en Glasgow, y Colombia es de los países que menos contamina. El discurso es coherente con nuestra realidad, es decir, estamos hablando de decrecer en el caso también de Colombia, cuando quienes contaminan son China, Estados Unidos, todas las potencias. Pero eso es que es un tema básicamente... no tendría ningún sentido. Pero es un tema justamente que tiene que ver, ¿no? Es decir, básicamente qué se hace en Glasgow y qué se hace en la agenda global ambiental. Básicamente siguen siendo las políticas de mercado, ¿no? Bonos de carbono, etcétera. Esas soluciones son insuficientes porque no están atacando la problemática estructural. Es una problemática coyuntural que básicamente son respuestas de la economía disciplinar, pero eso no es el problema estructural. Una ecuación sencilla también para debatir lo de Malthus. Lo de Malthus hace mucho tiempo se revaluó. O sea, pero la ecuación básicamente simple es cuántos somos, qué tanto consumimos los que somos y tanto impacta lo que consumimos los que somos. Básicamente la variable de población va. El problema realmente está en la segunda, y a veces el optimismo tecnológico se da por la tercera, ¿sí? Pero yo creo que el punto central está en la segunda, ¿no es cierto? ¿Qué clase de sociedad realmente logra un bienestar basado básicamente en una visión de derroche, consumismo, etcétera? No todos podemos crecer como China, y esa visión de que debemos realmente crecer para solucionar problemas de bienestar, básicamente es una ilusión, es como tener una zanahoria allí, pero la ilusión de que va a tenerlo. Digamos, desde el punto de vista del Estado, entonces, ¿qué debería hacer el Estado? Entonces, meterse con las libertades individuales, por ejemplo... ¿Existen libertades individuales? Sí. O sea, ¿el mercado, tú realmente crees que el mercado es libertad? Pues es el ejemplo de la libertad, la máxima libertad. O sea, bueno, eso es dogma económico. Sí. ¿Qué sería la idea de esta idea del decrecimiento? Forzar a tratar de que las personas reevalúen, ¿sí? O sea, que cambien esas... Es que está pasando. Pero el bien colectivo supera las libertades individuales. Yo estoy de acuerdo con eso, entonces, pero igual... El bien colectivo, que en este caso es no ir a un desastre, no seguir en la vía de un desastre planetario. El bien colectivo predomina sobre las libertades individuales en cualquier ética. ¿De crecimiento individual puede contarse, exministro, como si a mí me gusta el carro, me bajo a la bicicleta? No, pero es que el problema no se va a resolver por las libertades individuales. Sí, individualmente no, pero... nosotros hablamos de Glasgow y le voy a contar lo siguiente. El punto fundamental es que no existe un compromiso serio
entre los 4 países que producen el 80% de los gases de efecto invernadero. Un compromiso de carácter obligatorio, etcétera, etcétera. No existe. Y como no existe, cada cual hace en su tienda lo que a bien le viene, y la prueba es que desde que se firmó el Acuerdo de París, las emisiones de gases de efecto invernadero siguen aumentando. Es decir, un anuncio, una exigencia más bien de este tipo, esto puede resultar, con el respeto por la ministra Irene Vélez, un saludo a la bandera. No, pero ¿qué le exige un país con tan poco poder como Colombia a los grandes países? Pues nada, políticamente no tenemos ninguna capacidad geopolítica para hacerlo. Si se aliaran todos los países en desarrollo, hicieran una cosa muy dura, eventualmente, pero incluso yo estuve mucho en las negociaciones internacionales durante mucho tiempo, en la Convención de Cambio Climático, y había una alianza de los países en desarrollo, justamente en las direcciones que estamos hablando, y no fue posible. El tema de la justicia ambiental, que está en el corazón de las negociaciones del cambio climático, no se ha logrado. Sí, pero en esa parte, Profesor digamos, Rincón. que sí es un tema de gobernanza global, es como una tragedia de los comunes global, ¿no es cierto? O sea, hay una gran problemática global, básicamente cada cual maximizando su beneficio, su visión de crecimiento gracias al tema de la visión, digamos, reduccionista de la economía. En el fondo todo el mundo realmente nadie quiere hacer, y la tragedia ambiental está pasando. Sin embargo, yo sí creo que América Latina, y bueno, hablo básicamente de la visión del sur global, tampoco se puede quedar quieta esperando un poco a decir, bueno, el norte global no va a actuar, nosotros tampoco vamos a hacer, entonces no decir. Yo creo que lo que se ha puesto sobre la mesa la ministra, más allá del tema de exigir al norte global de crecer, es que realmente se necesitan acciones básicamente a una visión, digamos, de crisis civilizatoria, como lo llaman algunos académicos. Y crisis civilizatoria básicamente es algo que se debe hacer. Yo sí creo que se está haciendo, ¿no? ¿Cierto? Con todo lo que se piensa aquí, yo creo que a nivel local, y muchas comunidades a nivel local, sí están haciendo un poco bajo otros nombres. Obviamente lo quiero encasillar porque dirán, esto no es crecimiento, otras lógicas de bienestar que están pasando. O sea, otras lógicas más allá de crecimiento, más allá de los mercados. Eso está pasando en Colombia, ¿no es cierto? Pues por eso hay una gran parte de movimientos de resistencia aquí hacia justamente visiones de mercado, ¿no? Por eso somos el país líder en asesinatos de líderes sociales y de líderes ambientales, porque los asesinatos básicamente ocurren por una visión homogénea de capital que acumulativa bajo una visión de crecimiento, donde eso genera básicamente esos conflictos esfuerzos ambientales. son muy mínimos. O sea, ¿cómo vas a pensar que estos esfuerzos pequeños van a terminar a la larga llegando a toda la población? En Estados Unidos, ¿cómo crees que va a llegar esto realmente a volverse una tendencia en la que la gente como que sí pueda reevaluar esta idea del consumismo? Vale, o sea, eso lo respondo ninguna- fácilmente. Pero ¿qué tan fácil es, profesor Rincón, digo, que la gente del común entienda que esto es una realidad y que no solamente es voluntad política, sino también las voluntades individuales? No, Bueno, pero las voluntades individuales ahí no funcionan. La suma de voluntades... Mira, los grandes cambios sociales en el mundo se han dado por movimientos sociales muy duros. Todas las conquistas sociales que hoy tenemos, como es evidentemente la cobertura de la salud, las 8 horas de trabajo, la no sé qué, la no sé cuándo, eso fue con sudor y lágrimas de la lucha sindical en el siglo XIX. La voluntad política no existe porque los poderes están fundamentalmente capturados por los grandes intereses económicos. Entonces, los grandes intereses económicos han impedido que Estados Unidos haga lo que tiene que hacer para resolver el tema del cambio climático. Yo sí tengo una visión Entonces, esperanzadora. ahí hay un tema muy complejo, y es que eventualmente, frente a más desastres ambientales que ocurren en el mundo, que van a ocurrir, pues eventualmente va a haber una movilización política tan fuerte que van a crear la voluntad política para que definitivamente se le ponga el cascabel al gato. Pero eso por ahora no se ve. Bueno, un poco también dando algo de esperanza al mundo de desesperanza. En mis clases justamente hablamos de sistemas complejos adaptativos, ¿no es cierto? Que tiene que ver un poco con la pregunta que tú hacías, ¿no? En los momentos, o sea, es un sistema, no solamente es un sistema complejo, un sistema vivo, ¿no? Estamos hablando de la economía, que hace parte de un sistema mucho más complejo que es un sistema vivo, ¿no es cierto? De una complejidad, o sea, no miramos un ecosistema como el páramo, ¿no es cierto? No se puede construir, ¿no? No se puede crear, es un ecosistema que básicamente tiene una complejidad grande. ¿A qué voy con esto? Que hay un concepto que se llama resiliencia, ¿no es cierto? Que es la capacidad de adaptarse en medio
necesario eso y surge en momentos de crisis. Yo creo que como sociedad y como comunidad hay grandes, digamos, variables que han ayudado al tema de capacidad de resiliencia. En este caso, ¿qué es resiliencia? Un poco lo que decía el profesor Manuel Rodríguez, una sociedad organizada, una visión crítica, comunidades locales, o sea, muchas cosas de alguna forma dan posibilidades de que efectivamente esa visión desesperanzada de que diga, esto no puede ser posible, sí está pasando. O sea, bajo una visión, digamos, de largo plazo y de sistemas complejos, esa resiliencia se basa justamente en esa capacidad social, esa organización, esa visión analítica, visión crítica, que de hecho, repito, y vuelvo a la mesa, implicaría también reevaluar cómo se enseña economía, ¿no? Realmente eso creo que también es un importante, ¿no? O sea, yo creo que sí es una área que necesita mucho más interdisciplinariedad, mucha más transdisciplinariedad, porque parte de la imposibilidad que se da justamente radica en esa enseñanza, digamos, de economía, donde únicamente se ve una visión de lo ambiental como una variable de más. Entonces, sí creo que se necesita, digamos, ecologizar la economía, complejizar la economía, para que de alguna forma podamos tener mucho más debates y no básicamente tener líderes asociados a cierta ¿Usted cómo lo ve, temática. profesor David? Pues, a ver, yo creo que mis colegas rechazaron esta idea de la tecnología como la forma en la que vamos a poder solucionar esta situación. Aquí están diciendo, no, vamos a ir al extremo y en ese momento sí vamos a cambiar esos comportamientos, vamos a cambiar esas conductas, quizá logremos reducir el consumo de alguna forma. Yo soy más optimista en términos de que digamos, tanto las fuerzas de mercado como un gobierno, que no estoy diciendo que el gobierno no deba entrar a intervenir ahí, logran eventualmente generar la tecnología suficiente para evitar que se llegue a una tragedia. Obviamente sí vamos a ver estos eventos extremos más frecuentemente, digamos eso le pone presión un poco a los actores económicos para que se tomen las decisiones adecuadas, pero la verdad no veo, o sea, llevamos 200 años pensando en esta idea del individualismo y no creo que simplemente porque estemos al límite vayamos a cambiar realmente nuestra... La solución tecnológica no se ve por ningún lado en ese sentido. Hubo un gran foro de los premios Nobel de Economía, yo participé de los premios Nobel de Ciencias y de todos los premios Nobel en medio de la pandemia. Y ahí la afirmación muy fuerte es, obviamente hay esperanza en que la tecnología pueda resolver parte de los problemas, pero para hacer eso se requeriría que el mundo hiciera una inversión tecnológica equivalente a la que hizo en la Segunda Guerra Mundial. El gran salto tecnológico que pegó el mundo fue la Segunda Guerra Mundial. Sin la Segunda Guerra Mundial no tendríamos la comunicación digital que hoy tenemos, no tendríamos la aviación que hoy tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no está ocurriendo. Eso no está ocurriendo. Pero puede ocurrir. No, bueno, puede ocurrir. Tampoco... Puede ocurrir. Y la otro punto en el cual yo estoy totalmente de acuerdo con usted. ¿Cuál es la prioridad para Colombia? Colombia es una víctima del cambio climático y no tiene nada que hacer frente a eso. Tiene que honrar sus compromisos de disminuir la emisión de gases de efecto invernadero al 51% al 2030, si eso es posible. Hoy en día hay mucha duda de que sea posible, entre otras cosas por la deforestación. Pero digamos, claramente una agenda en Colombia es la adaptación al cambio climático, reconocer que eso está ocurriendo y que hay que tomar una cantidad de medidas para aumentar la resiliencia, que incluye detener la deforestación, que incluye hacer una regeneración masiva de bosques, que incluye hacer obras de diferente tipo para aumentarla. Por ejemplo, las obras del canal del dique, que van a costar 3.6 billones de pesos y que claramente corresponden al Fondo de Adaptación, justamente tiene que ver profundamente con el hecho de que considera que el canal del dique es altamente vulnerable al cambio climático y a las inundaciones del cambio climático. De hecho, se reventó en 2010-2011, se dijo en ese momento que fue la Niña, y la ciencia de la atribución del cambio climático, que está muy avanzada, estudió ese evento y dice es atribuible al cambio climático. Y entonces, lo que el país tiene que hacer, su prioridad, es generar una senda de adaptación, de aumentar la resiliencia de los ecosistemas. Muchas veces son soluciones basadas en la naturaleza, otras veces son obras, una combinación como el del canal del dique, que ahora viene el tema de la mojana, también qué se va a hacer con la mojana para aumentar la resiliencia de un sitio cuya vulnerabilidad ha aumentado por las crisis de inundaciones. Entonces no puedo estar más de acuerdo que Colombia claramente tiene que meterse en la senda de la adaptación, porque resolver el tema del cambio climático no nos toca a nosotros. Y otra cosa también que cuestionaría el tema del optimismo tecnológico, nuevamente retomo el tema de ecología política, ¿no? O sea, el tema del optimismo tecnológico realmente
tú lo asocias al tema del mercado. Yo creo que justamente hay que salir del mercado. O sea, si uno realmente se basa en que los mercados van a hacer las soluciones tecnológicas, los mercados no están respondiendo problemáticas complejas. No, porque pero su la lógica tecnología no no necesariamente tiene que venir del mercado. También puede venir, por ejemplo, el profesor estaba indicando el gasto más grande de la Segunda Guerra Mundial, eso no vino del mercado, vino realmente de los gobiernos. Básicamente, pero también me refiero justamente a otras lógicas, ¿no? Básicamente un poco, en un mundo desigual, básicamente las lógicas de poder hacen básicamente que otras posibilidades de bienestar básicamente sean desaparecidas, ¿no? Eso le ha pasado básicamente, y base de la violencia, digamos, en el libro Colombia Compleja, por eso yo creo que eso lo plantea, ¿no? Colombia es un país diverso, con múltiples visiones de relaciones entre los territorios, que básicamente muchos han sido masacrados por una lógica básicamente extractivista, ¿no? Eso está pasando, ¿no? O sea, no es una cuestión simplemente la tecnología pasa y coloca, no. Lo que pasa es que tú eres bastante pesimista de que el mercado... No, soy realista, eso está pasando. Llegas y dices, el mercado no va a poder ¿Usted cree que eso es un tema también de gobiernos? Está pasando. Sí, o sea... No estoy pesimista, está pasando. Lo que tú estás diciendo es, me estás refiriendo como si yo creyera que el mercado va a solucionar todo. No, yo no creo que el mercado vaya a solucionar todo. Yo creo que el Estado también puede llegar a intervenir. No sé tú cómo lo ves. Puede ser otra versión, pero básicamente un Estado servir al mercado o no. O sea, justamente... Pero pues es que ya estás metiendo ahí estamos hablando de una parte que es de crecimiento. O sea, si ya le vas a meter aquí una cuestión de economía política, pues ya es que es economía política, a eso me refiero. Esto no, pues, no hay nada más político que lo ambiental. Estás pensando entonces no hay nada más político que lo ambiental. Las élites capturaron entonces el gobierno, entonces todo está por Bueno, estamos hablando de decrecimiento. No hay nada más político que lo ambiental. Una clase de micro es política. Estamos en Zona Franca, hablando de decrecimiento, hablando un poquito de cambio climático y de las consecuencias que ya se están viviendo en algunas partes del planeta. El presidente Petro se suma a la discusión con sus trinos, con su Twitter, respaldando la idea de la ministra Irene Vélez de decrecimiento con la siguiente publicación. Habrá que ver qué piensa su ministro de Hacienda, José Antonio Campos, si le gusta o no esta idea. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Estamos de vuelta, es viernes, estamos terminando semana, es el segundo día, entre otras cosas, del fallecimiento de la reina segunda de Inglaterra, Isabel II. Estamos hablando esta noche de decrecimiento, un poquito de medio ambiente, y un ejemplo de ese término, según los estudiosos del tema, es que si se construyen edificios, que se haga de manera sostenible, sin tanta extracción de recursos ni emisiones que afecten al planeta. Doctor Rodríguez, usted mencionaba un punto muy interesante sobre las apuestas de Colombia para luchar. Decía usted, somos una víctima de todo lo que está ocurriendo porque nosotros sinceramente no emitimos en las cantidades, emitimos muy poco, ¿sí? Pero usted hablaba de la regeneración de bosques, ¿estamos muy quedados en ese punto? Bueno, primero, la prioridad es detener la deforestación, que tiene la mayor gravedad, ¿sí? Por muchas razones. Lo que pasa es que hay que detenerla en toda la cuenca amazónica para todo. Como la gran prioridad del mundo, no de Colombia y de Brasil, del mundo, es detener la deforestación en la región amazónica, porque puede, según los científicos, tiene un umbral más allá del cual se podría afectar a perderse la humedad de la región amazónica y a perder los ríos aéreos, con lo cual, entre otras, se afectaría la precipitación de todo el hemisferio occidental. Pero digamos, hay que tomar unas medidas como es detener la deforestación, hay que regenerar bosques masivamente, que tienen, digámosle, la cuestión de proteger la biodiversidad, proteger las cuencas, disminuir la erosión y también capturar CO2. Hay otra cantidad de medidas que tienen que ver con... Obviamente también hay que tomar medidas para ir a las energías no convencionales, pero Colombia tiene una energía eléctrica, tiene la fortuna de tener una energía eléctrica que depende en un 80% de las hidroeléctricas. Entonces, digamos, esa transición hacia energías renovables es menos dura para Colombia que para otros países. Obviamente, el aumento de la demanda por energía eléctrica vamos a tener que atenderlo primordialmente con energías no convencionales y eventualmente también con energías hidroeléctricas en pequeñas hidroeléctricas. Entonces, digamos, todo eso tiene que ver con la adaptación. Y ojo, la ministra dijo que iba a suspender y el gobierno de Petro, la extracción y exploración de gas, que es un error monstruoso. Usted mencionaba hace unos instantes el acero, el plástico, mencionaba el cemento, el amoníaco, pero yo quiero tocarle un punto importante. El metano es una materia prima, el gas, fundamental para producir el amoníaco, NH3. No, hoy en día la tecnología alternativa que existe con hidrógeno verde
subirían los fertilizantes 5 veces si está sin poder resolver el tema tecnológicamente de producir un hidrógeno que sea competitivo con el metano como fuente de producción de fertilizantes. Colombia tiene que hacer, entre otras cosas, buscar que se amplíe monómeros y que se amplíe y que eventualmente se cree otra fábrica de fertilizantes. Y si no vamos a tener gas, entonces ¿cómo vamos a hacer los fertilizantes? Estamos hablando en este gobierno de transición energética, una política de cero extractivismo. ¿El cobre en qué capítulo queda? Porque es parte fundamental para la transición energética. ¿Cuál cree usted que debería ser la posición? Yo creo que en minería hay que, digamos, alguna vez el ministro Restrepo de Agricultura le escribió al presidente Santos diciendo Colombia no es una huaca minera. ¿Qué quería decir con eso? Es que hay sitios donde se puede hacer minería y otros donde no se puede hacer minería, por razones ecológicas, sociales, las que sean. Obviamente hay que explotar minerales, porque la humanidad requiere minerales de diferente tipo. Entonces yo creo que ese es un tema que hay que analizar sitio por sitio. La Corte, el Consejo de Estado en estos días sacó una decisión muy dura diciendo en Colombia hay un caos en la cuestión minera, que el gobierno determine de una vez por todas, más allá de los páramos y más allá de los parques nacionales, en qué áreas no es factible, no es viable por razones ecológicas hacer minería y que quede claro en qué áreas es posible. Entonces, digamos, yo creo que decir, ahora, con lo que parece que va a haber una moratoria a la minería, ya esas son, pero hay que enfatizar que yo creo que en el imaginario colombiano se ha hecho excesivo énfasis en el tema de la transición energética hacia energías no convencionales renovables. Ya hoy la ministra hizo una declaración muy fuerte en El Espectador sobre que era necesario detener la deforestación, que era una prioridad para el gobierno, que es una cuestión muy compleja, como y lo es, la ministra, y que han fracasado los 2 últimos gobiernos. Estamos en una tasa, en una deforestación anual de 180.000 hectáreas desde hace 12 años. Profesor Dan. Bueno, retomando un poco esta idea de crecimiento, obviamente la ministra se refería como no, las economías desarrolladas son las que tienen que crecer y digamos un poco esa es la idea, pero yo veo que hay una serie de contradicciones, ¿no? Por ejemplo, el presidente sale y dice, no, tenemos que industrializar el país. ¿Cómo uno puede pensar en pasar a esta idea de crecimiento y por el otro lado esta idea de industrializar el país? Otra cosa es, por ejemplo... Ahora, ellos están recetando el crecimiento para los países desarrollados. Sí, para ese es el entendido, ¿no? Pero pues a la larga, pues básicamente esta idea de crecimiento es que todos cambiemos, incluso estamos hablando ahorita del sur, cómo podemos cambiar esos estilos de vida, ¿no? Entonces también creo que aplica un poco acá. Entonces, otra cosa, yo lo que veo realmente son una serie como de contradicciones entre los ministros, ¿no? Entonces, por un lado, pues Ocampo obviamente desde el Ministerio de Hacienda le está apuntando al crecimiento, obviamente salen estas ideas, por ejemplo, no extraigamos más petróleo, no extraigamos gas, hagamos esa transición que realmente, pues sí se necesita, obviamente, yo creo que los tres estamos de acuerdo acá de que sí se necesita hacer esa transición, pero Colombia no es que la necesite urgentemente, pues porque tenemos una producción de energía relativamente limpia. Entonces, por un lado, privémonos de ciertos recursos que precisamente son los que nos van a permitir volver al país resiliente, acabar con la minería ilegal. Entonces, creo que hay una serie de dificultades que se están teniendo entre los ministros que valdría la pena. No, incluso hay una contradicción, que es decir, no se explote más petróleo y no se explote más gas en el futuro. A mi juicio, Colombia tiene que explotar gas y petróleo, todo el que haya y que se pueda explotar, porque es el sitio adecuado de hacerlo, mientras seamos competitivos para la exportación. Porque una cosa es no depender de ellos para la generación de energía eléctrica en Colombia, pero otra cosa muy distinta es exportarlos. ¿Por qué exportarlos? Mientras haya demanda, pues para justamente generar los recursos para una diversificación económica y sobre todo para erradicar la pobreza. No, este gobierno está pensando... No puede olvidar que Colombia tiene que crecer económicamente, así se cambien los estilos de vida de los más ricos, pero es que Colombia, una parte de la población está en la miseria y otra en la pobreza. Pero... Aquí estamos en la tesis Y erradicar la pobreza y erradicar la miseria no es mediante la fórmula de vivir. No, aquí estamos en la tesis que para lograr un poquito descongestionar y aliviar el medio ambiente vamos a dejar de extraer, pero vamos a importar de Venezuela en el caso del gas como si no contaminara igual. Profesor Rincón. Yo quiero complejizar un poco el tema porque también creo que
se habla de transición, pero ¿qué tipo de transición, no es cierto? ¿Y para quién, no? O sea, ese es el tema, ¿no? Si vamos a hacer una transición energética para mantener los mismos niveles de consumo de un norte global y básicamente vamos a aplicarse, ese es básicamente lo sostenible, entonces no estamos haciendo nada, ¿no? Vamos a cambiar de tecnología, pero básicamente estamos bajo un mismo modo, ese es el problema, ¿no? Y aparte de eso, que la transición energética que está planteando tiene grandes conflictos ambientales que básicamente ya están denunciando ya en América Latina también varios puntos. Esa transición energética que está planteando, básicamente una transición energética corporativa bajo lógicas de mercado, va a ser altamente injusta y va a ser causal de otros conflictos ambientales. Entonces ahí creo que hay un componente de ecología que hay que mantener. O sea, sí, básicamente el tema de crecimiento es, bueno, el cómo se crece, porque básicamente como ha crecido Colombia actualmente, no ha sido básicamente favoreciendo a los más vulnerables, para nada. Básicamente, de hecho, las cifras lo van, ¿no es cierto? Incluso en tema de tributación, un pequeño porcentaje, digamos, de la población colombiana básicamente le ha generado los grandes beneficios. Dijo Egaray básicamente en su libro de corrupción y en sus trabajos tributarios, habla justamente de eso, ¿no? Habla de los súper ricos, ¿no? Un pequeño porcentaje de población realmente que son los que más se nutrieron de esto. En la plena pandemia, ¿quién se nutrió básicamente y cuáles fueron los sectores que crecieron, ¿no? Si hay un sector realmente que ha sido ganador del crecimiento de Colombia realmente, y eso es político, y eso es ecología política, y eso también economía política, y eso básicamente no se puede negar. No podemos decir, supongamos que esto no es porque la economía funciona, no, el mercado básicamente está hay marcado. un tema con la economía de mercado. No se ha inventado un sistema mejor en el mundo que la economía de mercado. Lo que pasa es que la economía de mercado tiene diversas versiones. Uno no puede olvidar que después de la Segunda Guerra Mundial, unos países basados en la economía de mercado crearon los estados de bienestar, gravando a los más ricos y a la gente de mayores ingresos para producir bienes colectivos como la salud, la educación, el transporte, etcétera, etcétera, que de alguna manera ese tipo de organización la mantienen los países nórdicos. Después vino un nuevo tipo de versión de economía de mercado, que es la de menor intervención del Estado, que ha generado problemas de concentración de la riqueza, como lo evidencia Piketty, y problemas de desigualdad, etcétera, etcétera. O sea, economía de mercado se puede organizar en diferentes formas. Entonces, el problema es cómo alinear la economía del mercado, en este caso con la producción de un bien público, que es evitar, frenar el proceso del cambio climático a nivel global y otros problemas ambientales, cómo alinear la macroeconomía y la mesoeconomía a eso. Y en relación con ese concepto, hay muchas interpretaciones alrededor de ellos. Quienes la apoyan dicen que es probable, que es posible ayudar al medio ambiente y también decrecer. Quienes no pero dicen no que en un Colombia. país, no en Colombia, pero si lo quisiera aterrizar en el caso de Colombia, hay quienes dicen que no es viable en un país que es absolutamente desigual. Estamos en Zona Franca, Pero hay hacemos una pausa. un punto Señor. que quisiera mencionar. Señor. Pedir, si los países más ricos decrecen, supongamos esa cuestión teórica que no, ahí es pura teoría. Supongamos que deciden decrecer, eso generaría una cascada crearía una crisis económica global, porque con el crecimiento de los países ricos es que estos países crecen para resolver sus necesidades, o sea, que el decrecimiento como posibilidad para los países desarrollados, además de las restricciones tecnológicas, es muy grande. Además, yo pienso Es que viernes, me tengo que ir a Perfecto, comerciales, perfecto. le prometo regresar en breves minutos. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Estamos de vuelta. Profesor Rincón, lo dejé con la palabra excúseme usted que me tenía que ir a comerciales. Su reflexión ya final, ya nos tenemos que ir. Básicamente un poco la reflexión es respondiendo que los mercados realmente no pueden responder, digamos, problemáticas complejas. Yo creo que esto ya es algo que se ha trabajado mucho, la profesora María Mazzucato, de hecho, habla un poco de eso. Y yo creo que hay que darle mucho más posibilidades, digamos, al tema de trabajo que venían haciendo muchas comunidades a nivel global. Es decir, esto ya está pasando. O sea, no estoy diciendo que quizá no sea en prensa, quizá no pase, pero sí está pasando esa visión, digamos, de muchas comunidades que básicamente están tomando otras ópticas de bienestar. Y viene pasando hace mucho tiempo, ¿no? O sea, básicamente hay otras lógicas. Básicamente es el trabajo que muchos, digamos, comunidades del sur vienen, digamos, haciendo resistencia sobre ciertas lógicas. O sea, está pasando, ¿no? Y Sí, profesor Rodríguez. Bueno, pues ya para finalizar, la idea de crecimiento no comparto absolutamente nada, va en contra del individualismo, ¿sí? Ya, como lo mencionaba el profesor, pues a la larga este individualismo y esta economía de mercado es la que ha garantizado, por ejemplo, con cierto intervencionismo, lograr este estado de bienestar. Ya dos puntos prácticos para Colombia, pues esta idea también que propone Petro de, digamos, pensemos en otros indicadores, ¿sí? Digamos, no nos concentremos únicamente en el PIB, pensemos en otra forma de medir el crecimiento
que de pronto tenga en cuenta todas estas problemáticas. Con eso de pronto estos indicadores siempre guían las decisiones del gobierno, entonces quizá nos puedan guiar mejor en la toma de decisiones. Y ya por último, pues en vez de decrecer, yo creo que la idea sí sería crecer para que el gobierno tuviera los recursos suficientes para hacer estas intervenciones, para hacer el país más resiliente, para hacer la transición energética. Y bueno, creo que ese es... Yo creo que hay que crecer, Rodríguez. un país como estos tiene que crecer económicamente, no puede crecer por razones de justicia social, por la razón de que hay que erradicar la pobreza, que hay que disminuir la desigualdad. Pero simultáneamente hay que cambiar los estilos de vida. Digamos, el concepto de la ministra, de la vicepresidenta de Vivir Sabroso es un concepto profundo, que es cambiar claramente la definición de bienestar. Entonces no podemos seguir en la definición de bienestar de cómo viven las poblaciones más ricas de Colombia, los grupos más ricos de Colombia o los grupos más ricos de la ciudad, de las sociedades más ricas. Ese sistema de consumo no es viable. Entonces tenemos que generar unas nuevas ideas del bienestar en Colombia que sean ejemplo, entre otras cosas, y que hay que comenzarlas a generar desde arriba, porque la gente que vive, que tiene muchos recursos, tiene que adoptar otros estilos de vida y simultáneamente simultáneamente generar un país más resiliente al cambio climático y a todo este tema, porque claramente la gran agenda es adaptarse. Pero todo eso implica un Estado más intervencionista. De ninguna manera estoy diciendo que se requiere acabar con la economía de mercado o eliminar la economía de mercado. Se requiere un Estado más intervencionista para lograr vivir sabroso y para lograr adaptar el país al cambio climático. Es el exministro de Ambiente, Manuel Rodríguez. Doctor Rodríguez, un placer tenerlo esta noche aquí en Zona Muchas gracias, Franca. muy amable. Profesor David Rodríguez, un gusto. Muchas gracias. Y el profesor Alexander Rincón, también esta noche acá, profesor, un gusto tenerlo acá. Gracias por la invitación. A ustedes, como siempre, gracias. Llegamos al final esta noche en Zona Franca hablando de la ministra Irene Vélez, muy criticada, entre otras cosas, por su postura. Hay quienes dicen que su petición, su exigencia a los países desarrollados parece más una petición de una ministra de Ambiente. Llegamos al final. Que tengan un feliz fin de semana. Que descansen.